Alguna vez leí o alguna vez escuché, no recuerdo bien, que a tu vida la debes de manejar como si fuera una empresa, como si fuera un emprendimiento propio. Es la única manera en que nos podemos poner objetivos y los indicadores de gestión nos van a ayudar en esto. Para la vida personal, sobre todo, y la vida profesional también. ¿Qué son los indicadores de gestión o KPIs? Vamos allá. Hay miles de millones de KPIs y esto es porque cada empresa, departamento o persona le pone el nombre, el objetivo del cual el parámetro va a ser medible. Estos indicadores te sirven para retroalimentar a la persona responsable de la situación, para tomar decisiones, para tener un parámetro general de qué está sucediendo dentro de la empresa, de tu vida personal. Te sirve para medir el nivel de servicio, pero sobre todo, y aquí está la clave, es para tomar una decisión y tomar acción en tiempo justo. Hay muchos tipos de KPIs. Algunas de sus características son que son medibles porque son operativos, estratégicos y tácticos. Las principales. De ahí pueden sacar miles de categorías o subcategorías. Es un concepto básico con un nombre técnico y te apuesto que si lo aplicas en tu vida personal y laboral te va a ayudar a tomar muchas decisiones. Aquí el secreto está en que debes de juntar la información en tiempo y forma y de manera constante. Información, información, información. Para que a la hora que tú tengas que tomar esa decisión del parámetro que te has puesto o que te han puesto, en base a esa información nosotros podamos ver el panorama general y tomar una decisión, que es lo importante. A partir de ahí, accionaremos. Vamos a ver unos ejemplos para que veas que no es nada complicado. Ejemplo básico de disciplina. Queremos que nuestro hijo haga el hábito de la lectura y por tal motivo le vamos a poner nuestro objetivo de 10 horas al mes. Como el niño todavía no tiene el hábito, el primer día va a leer 10 minutos, el segundo día va a leer 8, el tercero va a leer 12 y el cuarto va a leer 20. Ahí tú ya tienes tu indicador, tienes un objetivo, son 10 horas. En esos 4 días el niño ha leído 10, 8, 12 y 20. Entre 4 días que lleva, si tú sacas el promedio, el niño estará leyendo unos 12 minutos en promedio diario, no 20 como tendría que leerlo. Tú sabes que él no va a cumplir su objetivo, que son las 10 horas al mes. Y en ese momento tú puedes tomar una decisión. Ese es tu indicador. Tienes el objetivo, las 10 horas, y ya en el avance, en el camino, te das cuenta que no vas a cumplir tu objetivo. Estás por debajo. Entonces, puedes tomar una decisión. Ejemplo número 2. Un paciente va al médico porque se siente mal. Dentro del cuestionamiento del médico, el paciente dice que ha comido mucho dulce durante el día. El médico decide hacerle una prueba de glucosa y sale elevado. En lugar de estar en 100 miligramos, sale en 200. Para calmar el día y para salvarlo, le da un par de pastillas y ese día queda solucionado. Pero el médico no puede tomar una conclusión y dar un diagnóstico certero. Entonces le pide al paciente que se tome la glucosa durante 5 días. Y aquí es donde el paciente reúne la información. 5 días de tomarse la glucosa. Cuando regresa al médico, con esos 5 días de información, el médico ya puede dar un diagnóstico, ya conoce el panorama y ya puede tomar una decisión si el paciente es diabético o no. Pasemos esta dinámica a la parte empresarial. Digamos que tenemos que vender $10,000 al mes para el pago de facturas en general. Durante 5 días tú solo has vendido $300. Si tú calculas esos 5 días, el promedio que llevas, a final de mes vas a vender $9,000. Los parámetros dicen que no vas a cumplir con tu objetivo. En ese momento tú ya puedes tomar acción y no esperar al día 15 o al día 20 para saber que no vas a cumplir con el objetivo de los $10,000 para cubrir la facturación que tú necesitas. ¿Ves cómo todos los parámetros nos indican que podemos tomar una decisión a tiempo y accionar para cumplir con nuestros objetivos? Y así, si lo trasladamos a la parte empresarial, hay indicadores como objetivo de venta, promedio diario, ticket promedio, promociones. Si lo trasladamos a la vida diaria, puede ser un indicador de peso, de horas de sueño, de comida, de trabajo, lo que tú gustes. Indicadores de gestión, indicadores clave o Key Performance Indicator, por sus siglas en inglés KPIs.
¿Le ves alguna dificultad en manejar indicadores de gestión como su nombre técnico lo estipula? Claro que no, simplemente que a veces no salimos de este nombre. Pero si tú lo manejas tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, te estableces objetivos y manejas la información en tiempo y forma, de forma continua, te va a servir para tomar decisiones, te va a servir para cumplir con las metas que a lo mejor hoy en día no has podido. Espero te haya servido el video y espero que te haya gustado. Estamos a la orden. ¡Hasta luego!